amigos? Muy pero muy buenos días. ¡Sí! Ya vamos por fin a reparar, a cuadrar, a pintar la fascia del BMW. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar ese frente tan bellacoso, ese frente tan flama que quedó con los ojos de ángel. Si no viste ese video, aquí abajo te voy a dejar el enlace en descripción para que vayas y lo veas, porque la verdad es que es un videazo. Quedó con madre y pues obviamente no se va a perder de esas tomas en este video. Ahora, antes de que otra cosa suceda, antes de que me vaya, antes de que me meta a bañar, vean cómo va mi recámara. Ahí va ese mueble, ya compré ese mueblecito. Me hace falta el otro, ya lo están haciendo, ya no tardan en entregármelo. ¿Cómo lo hice? Pues nada más y nada menos con Binomo. ¿Quieres saber? Muchos me han preguntado cómo se ocupa esa aplicación, cómo funciona. Pues vente, jálate y te voy a explicar cómo. Bien, pues ya andamos por acá, Ámbaro. Todo lo que necesitas es un buen teléfono celular y una buena conexión a internet para que no se pierda mientras estás haciendo el trading. Ven, te explico rápido. Cuenta real, ¿para qué es esto? Obviamente para invertir dinero real. Cuenta demo, ¿para qué es? Para practicar. Aquí abajo en descripción te voy a dejar el enlace para que vayas y le piques, porque te van a estar regalando 1000 morlacos en dinero para tu cuenta demo y así puedas practicar y ser un buen trader. Ahora, de este lado, cuenta real. Vamos a cuenta real. De este lado tenemos nuestro recuadro en el cual tenemos los montos cuales podemos invertir. Yo voy a invertir 100 morlacos como lo he estado haciendo y me ha estado funcionando perfectamente. Ahora, vemos que nuestra gráfica está intermedia. Yo le voy a invertir 100 morlacos a que se va para arriba. Ya me los descontó. Ya nada más queda esperar a que avance y para recibir nuestras ganancias. Como lo pueden ver, ahí tenemos que estamos arriba en los 183. Nuestra ganancia podría ser de $83 aparte de los 100 que invertimos. Nada más queda esperar solo un poco más a que llegue la línea roja. Y ahora sí, señores, vamos a disfrutar de esa buena ganancia. Y tómala, papá, ve nada más, aquí están nuestros $183, 83 de ganancia. ¿Ya viste cómo se hace? Es fácil y sencillo, únicamente debes de practicar bien en cuenta demo. Para eso recuerda que en el enlace de aquí abajo te van a estar regalando 1000 morlacos en tu cuenta demo para que practiques y analices bien tu gráfica. Además de que si utilizas el código quédate en casa, te van a dar un bono del 100% en tu cuenta real. No lo olvides, practica, invierte y gana con Binomo. ¡Fuga! Por acá, Ámbaro, vean, ya tenemos acá el BM. Ya montaron la fascia, no mames, todavía falta darle el acabado final. Están acomodando lo que son las tolvas de este lado. ¿Se acuerdan? De aquel lado no la tenía, pues bueno, ya la están acomodando, la están fijando también de este lado. Falta todavía cuadrar bien esta parte de la fascia y esta parte de acá, vean, ahorita le van a poner las vistas, pero qué buen acabado se le va a dar. Falta pulir todavía. Les voy a estar enseñando más al ratito cómo es que se mira, pero no mames, va a quedar con madre. Falta un lip. Estaba viendo de las partes de aquí, lleva otro como medio lip. Lleva en esta parte de acá y en esa parte de allá en fibra de carbono. Se va a ver chuletón. Neta, se va a ver pasado longaniza. Ya lo van a estar viendo. Mientras tanto vamos a ver el bitle y pues vamos a ver qué le falta a aquel. Amigos, y ahorita aprovechando que le están haciendo eso, queremos pintarle los rines en otro color y justamente nos acaban de enseñar un tono. Vean, no sé si se alcanza a apreciar ahí la perla del metal. Casi no, en la cámara no se ve, es lo malo de los videos, que en la cámara no se aprecia, pero neta que es un color muy pasado de lanza. Pues ya llegó la hora de empezar a pulir. Vean, ya asentaron, ya está todo asentado. Ya le van a empezar a pasar el pulidor. Mientras, deleítense con estas tomas, porque va a quedar de rabia, va a quedar bellacosísimo. Chéquense. Está quedando neta con
madre, chéquense. Ya le está dando la primera pasada ahí, la primera mano, y ya está agarrando brillo. Ahora, vean el detalle, ya quedó cuadrada la fascia. ¿Se acuerdan que esta estaba salida, estaba descuadrada? Esta parte de aquí, de la moldura, también estaba descuadrada. Pues ya quedó perfectamente cuadrada. Por de aquel lado, ya aquí están todas las vistas perfectamente pintadas. De este lado, igual, ya quedó cuadrado, ya quedó la lodera, la tolva, ahí bien ensamblada como debe de ir. Vean, se le corrigió todo esto, No mames, ¿cómo te llamas, ve? ¿Michael? Michael. Vea, acá está el Michael, que es quien se está rifando la chamba. ¿Va a quedar chingona o no? Sí. Ahí está, papá. Pues bueno, al 100 dice el Michael. Pues ahora sí, a seguirle dando. Por acá tienen un Maverick 74. ¿Qué es lo que le vas a hacer? Se va a restaurar por completo. Ya se le hizo pues, trabajo de laminado y todo. Ya estamos casi por la etapa final en cuestión a la pintura. Ajá. Ya. Y dices que lo vas a hacer un modelo anterior. Sí, es el modelo que trae las defensas delgadas, 70 por ahí. Y chéquense, acá adentro ya está. ¿Qué más le hicieron aquí? No mames, qué bonito se ve. Sin pedos puedes comer aquí, Bernal. Sin pedos. Sí, y ahorita está un poco sucio de unos huevitos revueltos. No mames, qué chulada la verdad. Ahora, vamos para allá rápidamente para que nos muestres todas las joyas que tienes. Por acá, ¿qué tenemos? Este es un proyecto personal, es un Corvette del 76, es un Stingray. Y pues vamos a hacerlo igual, un poquito más viejo, como un 72, 70, por ahí algo así. Ajá. Trae las defensas cromadas. No mames. Este coche igual ya está prácticamente, ya nada más es detallar y pintar. Y darle. Y armar todo lo que le falta. Ahora, otra cosa que me había comentado, que ya tiene todo, o sea, ya tiene prácticamente todo lo de los interiores. Está cerrado, ¿verdad? Tiene ya todo lo de los interiores. Uy, me paso para acá, yo quiero ver esto. Ah, bueno, me regreso para acá. Vean nada más que todo esto ya lo tiene listo, ya nada más para terminarlo, para armarlo. No mames, ¿van a retapizar? Sí. Pues ahí está. Ahora vamos rápidamente por este lado. Tiene unas camionetas que me llamaron bastante la atención. Es una Ford Unibody del 62. Ajá. Este es de un cliente amigo que pues ya se le ha hecho mucho trabajo. O sea, ya trae el trabajo de la patina, en la pintura. Ah, un dato importante. Patina se le llama a este acabado, ¿no? Sí, exactamente. A eso te refieres. Dice que ya venía el color, o sea, venía el color normal, pero tú le hiciste todo este detalle. Todo ese desgastado se le hizo aquí en el taller. Y igual que al cofre, todo. Para que se le diera un aspecto avejentado natural. Qué óbolas, ¿eh? Pues ahí está, vean el interior. El interior está prácticamente bien, ahorita está sucio. Pero sí. Este ya se había pintado hace tiempo. Entonces, no mames, qué chulada. Y esta camioneta también que dices que es bastante rara. Sí, son raras. Es una Chevrolet del 70, pero es una K5. Esa se le quita todo el toldo y queda completamente pues, convertible, como si fuera una camioneta. Sí, como tipo Jeep o algo así, nada más sin jaula, ¿no? Exactamente. Sí, no mames, ve nomás. Estas son camionetas caras, si quieres tómale del frente. A ver, vamos a ver. Son 4x4, motor 350, 8 cilindros. Jalan bien. Igual, no, este frente terminado, pulido. Sí, claro. No, una chulada, ¿eh? ¿Este es tuyo también? Sí, ese es proyecto personal. Pues ahí está. Y tiene más cosas, vean, por allá tiene otra camioneta, por allá tiene un Super B. Mira nomás, qué belleza. Aquel también, no, este ya tenía trabajo también, ¿verdad? Avanzado en el motor. Se le montó motor, todo. Vean, alcanzan a ver por ahí. Se ve el brillazo del cromo, el puro bling bling. Y pues por allá, que también todavía le falta. Díganme, déjenme aquí en los comentarios si les gustaría ver parte del proceso de este coche. No mames, yo creo que sí les interesaría bien porque todavía les falta por trabajar. Falta aclarar que ese coche no era o sea, lo están convirtiendo. Era un DAR normal. Ajá. Del 76 y el cliente lo quiso hacer Super B, entonces por eso se le está haciendo toda la conversión. Toda la conversión, se le montó un motor, un 360, que de hecho ya son complicados de conseguir. Sí. La máquina más común es la 318, pero sí se le consiguió la 360 y pues bueno, todavía falta poner los stickers, la toma que lleva originalmente como el Super B. Ajá. Y pues tapizar todo el interior. Ese coche ya prácticamente no le hace falta mucho. O sea, ya son meses sí, para terminarlo. Exactamente. Sí, ahora sí que estos proyectos son un poquito largos, pero pues ahí están. Es que así es, el proceso de un coche, una restauración, se lleva su tiempo. Pues bueno, déjenme en los comentarios si quieren ver cuando esté terminado ese proyecto. Y pues vámonos a hacer las tomas para que chequen cómo quedó de rabia ese BMW. ¡Fuga! Bueno, pues ya
están por terminarlo, le están dando el toque final. Vean, ya se está rifando el buen Michael por acá. Una pasadota al cofre, a las salpicaderas, ya quedó cuadrada. Ya nada más los toques, que son darle su limpieza a la parrilla, porque si no les dije, no les dije, también se le retocó la parrilla, se pintó en negro, satinado. Y chéquense nada más, es un mago mi Michael, te la sabes. Ya nada más falta ponerle las vistas y no mames, no. Ahora sí, pues para ustedes, si quieren saber, ¿dónde se encuentran ubicados, güey? En la colonia La Trinidad, aquí en Cuautitlán, Estado de México. Bueno, para los que quieran un servicio, hojalatería de pintura, ¿qué más tienes? Mecánica automotriz. ¿Qué más? Restauración de coches antiguos en general. Vamos a dejarlo con las tomas, que pongan eso y posteriormente que luzca el carro como debe de ser. ¡Fuga! I wanna feel alive, feel the blood inside my veins. I wanna slow the time, will you slow it down with me? I think I need to find what it means to be okay. It's broken by design, can't live life without some pain, yeah. And I know I'll keep running, no, I'll be something you won't see me coming. I grow, I keep punching, I grow, I keep hunting. No, I need nothing, supposed to be something so close to me. Jumping out in the worst kind of way. You took all of my time and didn't give it back to me. Wasn't enough, and I don't know what to say. You wanna fall in love, but don't wanna feel the pain. And I'm so low. Amigos, espero que les haya gustado el video. La verdad es que quedó de no... Macayu, quedó muy bien, me encanta. Estoy contento porque fue un resultado bastante bueno. La neta es que se la rifaron ahí en el taller de las carcachas. Neta, ahí les voy a estar dejando. La dirección es La Trinidad, calle La Trinidad en Cuautitlán, México. Es inconfundible, van a dar con ella. Entonces, bueno, quiero agradecerles mucho el apoyo que han estado dándole al canal, a las fotos en Instagram, a todo. Cuídense, positivo siempre, es el Sabritas Puffets. Like, comparte y suscríbete. Bye.